Muy bien. Bueno, pues como sabéis, hemos celebrado la... Esperamos que viene una compañera. Vienes en tiempo. Hemos celebrado esta conferencia de presidente que estaba prevista. Sabéis que a partir de julio de la conferencia de San Millán de la Cogolla hemos quedado en vernos todos los meses. Aquella fue presencial, la de septiembre ha sido telemática y esta también. Imagino que ahora en estos próximos meses pues serán mayoritariamente telemáticas. Esta ha sido especial porque se ha incorporado la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, y la verdad es que ha sido una gran oportunidad haber podido primero compartir con ella su visión de la situación y luego tener la oportunidad cada uno de trasladarle la nuestra, ¿no? En relación con la intervención del presidente respecto a la pandemia, el objetivo está muy claro y quizás por eso hubo gente a la que le ha podido sorprender las decisiones tomadas a lo largo del fin de semana. El objetivo está que cuando finalice este estado de alarma estemos por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Si ahora estamos donde estamos, pues supone hacer un esfuerzo en los próximos meses importante, ¿no? Con los entornos de entre 300 y 400 de media en nuestro país, y eso significa y representa que a partir de ahora pues esperemos y deseemos que el esfuerzo que nuevamente se le está pidiendo hacer a la sociedad española que pueda dar sus frutos, ¿no? Ya conocéis que en este estado de alarma las autoridades delegadas somos los presidentes de cada una de las comunidades autónomas, que podemos actuar sobre la modalidad nocturna con esa flexibilidad que se ha marcado, que podemos actuar sobre el aislamiento perimetral, es decir, por los confinamientos de la total o parcial de la comunidad, y que podemos actuar sobre el número de personas que pueden reunirse. En principio, nosotros, en línea con lo que habíamos venido hablando, tanto en el ámbito parlamentario como con los agentes sociales, pues hemos decidido de inicio empezar, como ya os ha explicado el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo, hacerlo de 12 a 6 de la mañana. ¿Quiere decir esto que eso va a ser ya para todo el tiempo que dure el estado de alarma? No. Quiere decir que iremos viendo en función de la eficacia que esto vaya teniendo, ¿no? Lo digo porque ya hay gente que se va ya situando y opinando a priorísticamente. Lo que habíamos hablado era esto, y con el instrumento esto es lo que hacemos ahora. Y vamos a seguir analizando la realidad a partir de las próximas semanas, y en base a ello pues podremos tomar decisiones sobre eso, sobre las posibilidades de aislamientos perimetrales y sobre la posibilidad del número de personas que se pueden reunir, tanto a la baja como al alza, ¿no? Esto lo que hay que entender es que no es una foto fija, lo vuelvo a decir una vez más. Es una foto dinámica, hay que analizar no cómo estamos hoy, sino vayamos a estar dentro de 10 días. Y en base a eso ir tomando las decisiones que esté en nuestras manos, siempre con un principio fundamental, que es el del rigor científico. Es decir, aquello que las autoridades de salud pública entiendan que es lo mejor, adaptándolo obviamente como hemos venido diciendo a lo largo de estos días, a la realidad social en la que vivimos, ¿no? Tenemos que ser capaces de vencer esta pandemia sin que esta pandemia venza a esta sociedad. Y en eso estriba la dificultad, porque además se produce, pues siguen habiendo fallecimientos, sigue habiendo padecimientos, sigue habiendo ingresos hospitalarios, y eso es un efecto claro que es lo primero que aparece y lo que más sentimos, obviamente, y lo que más duele, y lo que más te afecta en lo personal. Vuelvo a decir otra vez más, porque aquí nos conocemos casi todos. Entonces, es muy raro que no conozcas a alguien de los que un día sí y otro también están pudiendo fallecer, ¿no? Por eso los mensajes siempre tienen que ser de afecto y de cariño hacia las familias. Respecto al plan de recuperación, en este momento están en plena negociación.
negociación que va a seguir hasta final de año, al mismo tiempo que se van elaborando los reglamentos para saber cómo se deben presentar los planes de cada uno de los países, y la idea es presentarlo en el primer trimestre del año, que el plan de recuperación del Reino de España se presente en el primer año. Esta tarde va a haber ya una reunión de trabajo que creo que es un antecedente de lo que será la conferencia sectorial de fondos europeos. Es una reunión técnica para que se vayan buscando las fórmulas de colaboración de cara a definir el papel que las comunidades autónomas y los ayuntamientos vamos a tener en todo lo que significa el desarrollo de este plan de recuperación. Nosotros, obviamente, pues tenemos nuestra agenda para la reactivación, que tiene ya el Gobierno de España, y estamos trabajando en un documento que le haremos llegar también, que es de adaptación de lo que Europa nos está diciendo a lo que significa y representó la agenda para la reactivación que planteé y se votó el día del debate del Estado de la región. Están claros los 4 apartados: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que son las cuatro patas del banco sobre el que se va a trabajar, con 10 políticas palancas y cada una de ellas con 30 proyectos que están incluidos en el documento que hace una semana se hizo público y donde se puede ver perfectamente definido, ¿no? Y a cada una de esas perchas de las políticas palancas y de los proyectos, a cada una de esas perchas las que hay que irles colgando los proyectos, que cada uno vaya teniendo, ¿no? Son 6 años, son 140.000 millones de euros, de ellos 72.000 los próximos 3 años y de ellos 27.000 el próximo año. Una de las características en las que ha insistido mucho el presidente y también la comisaria y presidenta de la Comisión Europea es la necesidad de que esto se note y se note pronto. Y ahora daré algunos ejemplos. Bueno, mañana se aprueban los presupuestos generales del Estado, mañana martes 27, de donde podremos sacar información ya suficiente para, a lo largo del mes de noviembre, la segunda quincena del mes de noviembre, poder presentar los nuestros. El compromiso del que nos ha hablado el Gobierno es de que aproximadamente un 50% de los recursos se puedan gestionar mediante convenios marco con las comunidades autónomas. O dicho de otra manera, es política nacional, es política país, es política del Gobierno de España que en su ejecución abre a la colaboración con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque según qué proyectos tendremos nosotros más facilidad para poderlo ejecutar que el Gobierno de España, porque no tiene los medios, en otros sí. Y hay cinco ejemplos claros que es como yo creo que mejor se entienden. Por ejemplo, para rehabilitación de viviendas, para reforma de vivienda, hay 4.350 millones de euros. Todo esto va a significar representar reforma de viviendas y de edificios, incluidos edificios públicos. Pues esos 4.350 millones de euros se gestionarán con las comunidades autónomas en función de los criterios que se vayan definiendo a lo largo de los próximos meses con la Unión Europea. En medio ambiente y biodiversidad, 2.500 millones de euros. En educación y FP, 7.000 millones de euros. En lo que se llama la economía de los cuidados, 2.000 millones de euros. Y en la digitalización de las administraciones públicas, 600 millones de euros. Que estos serán por concurrencia pública, es decir, contraproyectos que presentemos cada una de las comunidades autónomas para los procesos de digitalización de las propias administraciones públicas. Pero estos son 5 ejemplos, no los únicos, pero sí 5 ejemplos de cómo quiera que las competencias en materia de rehabilitación o de medio ambiente y biodiversidad, o de educación, o de FP, o de cuidado están en nuestras manos, pues llegará el momento en que el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas firmaremos un convenio para ejecutar esos recursos, ¿no?, a lo largo de los próximos 6 años. Le han dedicado también mucha importancia a la transformación de la Administración de Justicia.
en el proyecto que le llaman Justicia 2030. Se va a crear la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, que no existía hasta ahora, presidida por la ministra de Hacienda, y que en representación de Extremadura estará la consejera de Administración Pública y Hacienda y la directora general de Fondos Europeos, que es una dirección general de nueva creación hace unos meses para gestionar todo esto precisamente. Además de los recursos, hay un anuncio, a mi juicio, trascendental, y es la aprobación en las próximas semanas de un Real Decreto Ley para reducir los cuellos de botella. Significa cambiar la Ley de Subvenciones, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Régimen Común del Sector Público, es decir, cambiar leyes que nos permitan ejecutar estos fondos, porque si no sería imposible. Sería absolutamente imposible. Nosotros estamos analizando qué parte podemos complementar. Es verdad que nosotros venimos de 2 años en los que ya habíamos hecho mucho cambio. Los cambios que hicimos en la LOTU, los cambios que hemos hecho en la Ley para una Administración más ágil, los cambios que hemos hecho en los decretos leyes durante la pandemia. Pero como quiera, que yo quiero traer al Parlamento todo aquello que aprobamos, que no era pura y estrictamente COVID durante el tiempo de la pandemia, pues si hace falta introducir algún elemento más que agilice y elimine trabas burocráticas, lo haremos. Pues yo creo que es el momento ahora que hay que aprovechar, ¿no? Y se está también trabajando en los que sean los mecanismos de colaboración público-privada. Es decir, cómo va a ser en aquellos fondos que, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo digital 5G, pues eso habrá que hacerlas con las operadoras y hay que ver eso cómo se articula y cómo se arbitra, ¿no? La presidenta de la Comisión ha hecho algunas reflexiones interesantes, algunas de principio. No se llama Next Generation porque lo vayan a tener que pagar las futuras generaciones, que también. Se llama Next Generation porque hay que hacerlo pensando en esas futuras generaciones. Es decir, tenemos que hacer determinadas cosas para dejarles a esas generaciones una Europa mejor. No se trata ahora de correr y hacer cosas nuevas, sino hacer las que hay que hacer en el ámbito de la digitalización o en el ámbito de la Europa, del Pacto Verde Europeo. Ella ha dado cifras, ha dicho un tercio de los recursos, y el 33% de los recursos van al Pacto Verde Europeo y el 20% de los recursos van a digitalización. Con lo cual tenemos que un 55% de todos estos fondos, de los 750.000 millones de euros que van a representar todos los fondos, van a ir fundamentalmente en más del 50% a todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y con la transformación digital. Dice que es el momento de hacer la gran renovación del parque de edificios, que la mejor manera de ir a emisiones cero es cambiar completamente todo el sistema energético en las casas y en los edificios, y además que eso va a tener, y es verdad que lo va a tener, un retorno inmediato. Ha existido mucho como proyecto de los primeros momentos el Internet en las zonas rurales y ha mencionado en varias ocasiones el hidrógeno como un elemento vector de los proyectos que se puedan aprobar en los próximos años, ¿no? Ha hecho una reflexión en su intervención que a mí me parece muy significativa destacarla. Y es que, a diferencia de la crisis del 2008, ahora hay muchas empresas que están sanas, que no están atravesando dificultades porque hayan hecho nada mal. Son dificultades sobrevenidas por la pandemia, pues hay que salvarlas. Que todas las empresas que están sanas hay que intentar que sigan sanas y que salgan sanas. A diferencia de lo que ocurrió en el 2008, que sabíamos que había una burbuja inmobiliaria que antes o después traería consecuencias. Ahora no. Por eso yo creo que los primeros proyectos, saqué la conclusión cuando hablé con la comisaria hace 15 días y hoy todavía más. Los primeros proyectos que van a aprobar van a ser todos los que generen en el corto plazo
trabajo para las empresas que están sanas y empleo. Y consecuentemente de eso, empleo. En paralelo a esto, pues vamos a seguir negociando el nuevo marco financiero plurianual, que nos ha marcado un calendario del entorno de la primavera, para poder tener firmado el acuerdo de asociación con España y que nosotros firmemos con España el programa operativo de cada uno. Dice que ellos van a empezar a negociar ya con cada una de las comunidades autónomas para ir construyendo ese acuerdo de asociación con el Reino de España, sabiendo que somos un país enormemente descentralizado, ¿no? En la intervención mía, pues les he planteado, teniendo en cuenta que yo hablo, hay 22 intervenciones, yo hablo el número 14, lo cual es cosa que ya las han dicho los de antes y no las repito. En primer lugar, la he invitado a los próximos premios Carlos V, diciendo que tiene aquí un referente de lo que significa la política europea, una región donde el Día de Europa en España se celebra siempre aquí, con presencia de los reyes. En segundo lugar, como actual jefe de la delegación española en el Comité de las Regiones, le he pedido que le sigan prestando a ese comité, a esa institución, la importancia que se le ha prestado hasta ahora, porque es muy importante en la subsidiariedad y en la gobernanza multinivel. En tercer lugar, le he pedido también que haya proyectos transfronterizos en los fondos, es decir, que se puedan hacer proyectos comunes. Un ejemplo de ello es la unión definitivamente de Castelobranco y Moraleja. Es decir, que se puedan hacer proyectos que sirvan al servicio de un proyecto de desarrollo rural, no para tardar 10 minutos menos en la carretera, sino para poder buscar alianzas entre una parte y otra de la raya de cara a hacer crecer puentes y no fronteras. Le he contado que me ha dado la impresión que les sorprendía un poco que somos la comunidad autónoma de España con más agua y con menor contaminación lumínica, y que eso está haciendo que aparezcan pues, proyectos nuevos vinculados a ambas realidades. Una en el sector agroalimentario o en el sector del ocio y otros en sectores que tienen que ver con la astronomía. De hecho, que muchos ciudadanos de Alemania tienen sus telescopios aquí en Extremadura, gestionados por empresas de aquí, abriéndose un sector nuevo que en muchos casos es desconocido, ¿no? He tenido la impresión también que a algún colega de por aquí se les ponían los ojos también chiribitas. Le he dicho que aspiramos a que el 20% de toda la energía renovable que se produzca en España en el seno del Plan Integrado de Energía y Clima se produzca aquí en Extremadura, y estamos dando ya los pasos, no estoy diciendo nada del otro mundo. Estamos ahora cada año produciendo 1.000 megavatios, acabando 1.000 megavatios y empezando otros 1.000. Así ha sido este año, así será el que viene, así será el siguiente. 1.000 que se acaban, 1.000 que se empiezan. Y eso nos llevará en el escenario de los próximos años a entre 10 y 15.000 megavatios, lo cual es una cuantía significativa, ¿no? Le he pedido la prolongación de los ICOs. Ahora mismo estamos en una situación para las empresas muy delicada. En marzo tienen que hacer frente a los ICOs que salvaron la situación el año pasado, pero es que la situación continúa, siguen sin tener ingresos. Empresas saneadas que siguen sin tener ingresos. Eso yo creo que hay que hacer por parte de todos un esfuerzo para que pueda ser así, ¿no? Le he dicho que con toda claridad la gran diferencia que se produce en la educación en España lo es por razón de las condiciones socioeconómicas de la familia, o dicho de otra manera, que condiciona mucho para los chicos y chicas cuál es la condición socioeconómica de las familias, con lo cual, luchando contra la pobreza y, sobre todo, contra la pobreza severa, estamos luchando en favor de la educación. He hecho una reflexión sobre la formación profesional. Yo creo que hay que hacer una apuesta enorme y hay que aprovechar este futuro para proyectos que vinculen las empresas con la formación profesional, todo lo que significa la formación dual. El planteamiento, le he dicho, nosotros nos estamos pudiendo plantear en estos momentos en Extremadura poder tener la posibilidad de ser uno de los aspirantes a la fábrica de baterías
porque hay buenas carreteras, porque va a haber mercancías y porque hay plataformas logísticas. Si no, no hubiéramos podido. El que podamos estar compitiendo ahora es porque Europa nos ha permitido disponer de una red de carreteras, de una red de logística que no teníamos hace unos años, ¿no? Y a la que le falta, obviamente, que también se lo he pedido, pues acabar de rematar las inversiones en la línea ferroviaria y que debería estar terminada para el año que viene por estas fechas, ¿no? Y luego, por último, le he dicho que en mitad de tanto cero y de tantos millones de euros, pues yo me acuerdo mucho de los pares de la tierra. Entonces, que si va a haber algo para los pobres del mundo. Porque si no hay nada para los pobres del mundo, pues se vendrán para acá. Y a algunos les parecerá hasta mal. Entonces yo creo que la cooperación al desarrollo de la Unión Europea en estos momentos es también esencial y fundamental que lo apreciemos y lo valoramos como una política esencial, no secundaria. No es una política para quedar bien, es una política para hacer frente al futuro que tenemos por delante. ¿Preguntas? Sí, buenas tardes, presidente. Dos cuestiones. Una, en la conferencia de presidentes, ¿ha habido algún presidente autonómico que haya dejado caer la posibilidad de que se cierre su comunidad autónoma, de que se limite? Y la segunda, respecto al tema del ICO, de hacer que se aplace el pago a partir de marzo, ¿cuál ha sido la receptividad por parte del presidente? Ha habido receptividad. Yo la semana pasada ya lo había hablado con algunos miembros del Gobierno y receptividad, y me consta que se está trabajando desde el Ministerio de Economía en ello, ¿no? No, ni nadie lo ha planteado, ni nadie lo va a plantear mientras no se den las circunstancias. Y es que es muy complicado. Es decir, tú puedes cerrar un país, pero cerrar una región tiene su complejidad, ¿eh? Porque de un país se sale por tierra, por mar o por aire. Pero de una región se sale campo a través. Entonces es muy difícil. No digo yo que haya algún día que haya que ponernos encima de la mesa y plantearlo. Vamos a esperar a ver cómo van los acontecimientos. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar ahora mismo, el más potente de los mensajes, si alguien no quiere que haya que hacer determinadas cosas, que hagan ahora lo que tenemos que hacer. Si alguien entiende que no hay que arriesgarnos a que en un momento dado haya que confinar un territorio, una ciudad, un pueblo, una comunidad, hagamos ahora lo que tenemos que hacer. Evitémoslo ahora. O sea, no sería bueno que estuviéramos con el reloj en la mano, sino que en la medida en la que podamos, pues asumamos cada uno la parte de responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Igual de aquí hay que salir con algunas costumbres cambiadas, ¿eh? Igual hay que cenar un poquito antes, igual hay que cambiar alguna historia, igual hay que hacer por el día lo que antes se hacía por la noche, no lo sé. O sea, aquí ya había una tendencia, ¿eh? Lo que le llaman en algunos sitios lo de tardear, era ya una realidad. Pues igual se producen cambios sociales como consecuencia de todo lo que está ocurriendo y ya se están produciendo, no nos estamos dando cuenta, pero probablemente por ahí vayan los tiros. Muy bien.